Hola, buenos días, soy Víctor y en el tema de hoy vamos a abordar el método de ordenamiento de la burbuja. Hemos estado trabajando con arreglos y con matrices, los cuales contienen datos, y estos datos pues es conveniente mantenerlos siempre ordenados para tener un acceso más rápido y más eficiente a ellos. Uno de los métodos que se utilizan es el de la burbuja. Hay diferentes métodos, tenemos el método Quicksort, tenemos el método Shell, entre otros. Vamos a irlos abordando de uno por uno, vamos a ir viendo algunos más complejos, otros más sencillos, unos más eficientes que otros. Pero bueno, ya durante el proceso de resolución del algoritmo, pues nosotros vemos cuál es el que mejor se nos adapta para resolver nuestras necesidades. En referente al método de la burbuja, funciona revisando que cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. ¿Qué es lo que va a estar haciendo este método? Va a comparar dos elementos. Si el elemento primero es mayor que el segundo, los cambia de posición de tal manera que a la izquierda siempre vaya quedando el más pequeño y a la derecha siempre vaya quedando el mayor. Así, al dar vuelta por todos los elementos del arreglo, al final va a quedar el elemento más grande y al inicio va a quedar el elemento más pequeño, teniendo ordenados los elementos del arreglo de orden ascendente. Y vamos a ver los pasos, qué es lo que hace este método. Primeramente iniciamos con una lista de elementos desordenados. Podemos poner, aquí tenemos 5 elementos y podemos introducir valores al azar. Aquí por ejemplo vemos 5, 2, 4, 1 y 3. Al final nos debería de quedar del 1 al 5. Entonces primeramente llenamos nuestro arreglo con valores al azar. Posteriormente vamos a tomar los primeros dos números y si no están ordenados vamos a intercambiar los lugares. Vamos a tomar el primer elemento con el segundo elemento y comparamos. El primero es mayor que el segundo. Si sí, el segundo pasa al lugar del primero y el primero pasa al lugar del segundo. El tercer paso, vamos a repetir ese proceso pero con los siguientes números. Dado que ya se hizo un intercambio, ahora tomamos el número 2 con el número 3 en su posición 2 con posición 3. Y hacemos la misma comparación. Si el primer número es mayor que el segundo, intercambiamos lugares. Pasamos de la posición 2 a la 3 y el de la 3 a la 2. Y ese proceso va a continuar hasta llegar al final. Y si revisamos, aquí estamos elaborando un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Son 4 pasos por elemento, dado que son 5 elementos. Por lo tanto, siempre va a ser el número de veces que se va a comparar según el número de elementos menos 1. Si tenemos 5, pues van a ser 4. Y aquí estamos observando que se compara una vez, posteriormente de la posición 2 con la 3, de la posición 3 con la 4, de la posición 4 con la 5 y ya no se vuelve a comparar, dado que si el 4 fue mayor que el 5, pasaría a ese lugar y ya quedaría ordenado ese elemento. ¿Sí? Estas 4 veces, estas 4 iteraciones las vamos a hacer por elemento, pero tenemos 5 elementos, por lo tanto, estas 4 vueltas las vamos a repetir 4 veces. 4 vueltas por elemento, pero van a ser 4 elementos. Por lo tanto, aquí este proceso lo desarrollamos para el 5. Al final, el 2 nos quedó al inicio. Nos hacen falta 4 elementos de ordenar. Entonces, ahora continuaríamos para el 2, después para el 4 y al final, el último número siempre nos va a quedar al inicio, que va a ser el más pequeño. Por lo tanto, ese automáticamente nos va a quedar ordenado. Haríamos 4 vueltas para 4 elementos. ¿Cómo quedaría este proceso en pseudocódigo? Aquí lo vemos. Comenzamos iniciando el algoritmo.
definimos las variables y un vector de 5 posiciones. Igual llenamos con valores aleatorios este vector. En la posición 1 ponemos 5, en la 2 3, en la posición 3 1, en la posición 4 un 4 y en la posición 5 un 2. Estos valores pueden ser estos, pueden ser cualquiera otros. Son valores al azar. Y comenzamos a repetir. Colocamos un ciclo, un para x igual a 2 hasta 5. ¿Por qué de 2 hasta 5? Porque vamos a dar 4 vueltas. Van a ser 4 elementos los que vamos a ordenar. Recordemos que tenemos 5 elementos. Pero al final, el último elemento va a quedar siempre el más pequeño a la izquierda. Por lo tanto, ese ya no tenemos que ordenarlo. Vamos a dar 4 elementos y el quinto va a quedar solito, ordenado al inicio. Por eso damos 4 vueltas. Por cada vuelta de cada elemento damos 4 vueltas más. Tenemos de A1 hasta 4. ¿Por qué 4 vueltas? Porque recordemos que el 5, que es la posición 1, lo podemos comparar con el 2. Aquí tenemos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y en la cuarta vuelta el 5 o este valor ya queda ordenado. Entonces tenemos 4 vueltas para 4 elementos. ¿Qué hacemos en cada vuelta? Colocamos una condición. Si vector en la posición A, primera vuelta A lleva 1, vector en la posición 1, mayor que vector en la posición 2, 1 más 1, tenemos 2. Entonces podemos checar aquí. Vector en la posición 1 mayor que vector en la posición 2, sí. Como sí, mandamos a una variable temporal el contenido de vector en la posición 1, que es 5. Tenemos el valor número 5 en la posición 1. Vector en la posición 1 es igual a vector en la posición 2. Entonces, vector en la posición 1 va a ser igual a 2. Este 2 lo igualamos para acá. Vamos a tener 2, 2, 4, 1, 3. Pero después tenemos que vector en la posición 2 es igual a temp. Y temp era 5. Entonces, vector en la posición 2 es igual a 5 y nos quedaría 2, 5. Fin sí, fin para, regresamos. Para ahora vale 2. Vector en la posición 2 es 5. Mayor que vector en la posición 3. 5 mayor que 4, sí. Temp es igual a vector en la posición 2. Temp es igual a 5. Vector en la posición 2 es igual a vector en la posición 3. 2, 4, 4, 1, 3. Y vector en la posición 3 es igual a temp, que era 5. Entonces nos va a quedar 2, 4, 5, 1, 3. Fin sí, fin para, regresamos, incrementamos A y así va a estar funcionando hasta que lleguemos a la cuarta vuelta donde compara el 5 con el 3, lo pasa al final, 3 regresa para acá y en la primera vuelta para X y las 4 vueltas para A nos quedaría así, 2, 4, 1, 3, 5. El primer elemento ya quedó ordenado. Termina el fin para, sale al siguiente fin para y regresa. X ahora vale 3. Va la segunda vuelta para X. A vale 1. Volvemos a comenzar desde el inicio. 4 vueltas, pero ahora no va a tomar el 5 porque como nos quedó así la lista,
Ahora va a tomar el 2 y entonces esta serie de números sería esta y comenzaría el proceso de aquí hacia abajo, donde el número 2 nos quedaría ordenado ahora en esta posición y nos quedaría 4, 1, 2, 5. Vamos a repetir este proceso continuamente hasta que terminen los ciclos. Termina este ciclo para recorrer el arreglo, termina este ciclo para recorrer los elementos y al final nos quedaría ordenado ya nuestro arreglo, teniendo únicamente que mostrarlo. Y aquí tenemos un ciclo para mostrar. Ponemos un para z igual a 1 hasta 5 hacer y vamos a escribir vector en la posición 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, su fin para, lo mostramos en pantalla y finalizamos nuestro algoritmo. De esta manera está trabajando el método de ordenación de la burbuja. Recordamos entonces que únicamente es ir comparando los valores e irlos intercambiando de posición si el primero es mayor que el segundo. Posteriormente veremos otros sistemas de ordenamiento y ya veremos cuál se nos hace más conveniente a la hora de utilizar nuestros problemas. Bien, pues con esto terminamos por el día de hoy. Espero que hayas encontrado un dato útil para realizar tus proyectos. Si tienes algún comentario, déjalo aquí en la descripción del video. Que tengas un gran día. Continuamos en el próximo video.